Señor, les bendiga, hermanos, hermanas. Sean todos bienvenidos a este evento cual cada uno de nosotros dispuso en su corazón para venir, para estar con un solo pensar, un solo sentir. Es un acto que vamos a presenciar, uno de los actos más importantes de nuestra vida cristiana. Cada uno recordar esos momentos, incluso cuando se bautizó, pueden recordar la fecha, qué es lo que sucedió. La mayoría de nosotros lo podemos recordar, pero es un momento muy importante para nuestra vida, una parte fundamental de nuestra vida, y es la que en nosotros nos hace recordar la fidelidad de Dios, cuán bueno, cuán misericordioso es el Señor. Y nos hace recordar también el por qué debemos bautizarnos. ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Por qué razón te bautizaste? Y tener un corazón dispuesto en esta mañana para poder escudriñar, recordar, poder tener nuevamente latiendo en nuestros corazones la palabra del Señor en aquel momento en que fuimos bajados a las aguas. Lo más importante no es el evento en sí. Hace rato se leía una lectura de que cuánta gente había. No había una iglesia, ¿verdad? No cuántos sabían, cuántos realmente presenciaron ese momento el cual estaba pasando el eunuco. Y si yo les preguntara, ¿qué es lo primero cuando yo les preguntara la palabra bautizo? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que pasa en su mente cuando escuchan esa palabra bautizo? ¿Qué es lo primero que pasa y transita por su mente? Puede ser agua, puede ser, ¿qué más? Obediencia, puede ser servicio, puede ser comunión, puede ser que me mojaron mucho, puede ser que me entró el agua en los oídos, puede ser muchas cosas que les recuerdo cuando escuchan la palabra bautizo. Pero muchas, ¿no? Pero cada uno de ustedes que lo vivió, que lo sintió, que lo pudo disfrutar en su momento, hoy puede decir algo totalmente diferente al caminar en las cosas del Señor. Y por esto quiero que se imaginen, quiero que imaginen un soldado en medio de una batalla, de una guerra. Ese soldado pues, se mantiene firme, ¿no? En medio de la batalla, imagínense que recibe una orden de su capitán, y le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a tomar un lugar, cierto lugar, ¿no? Entonces, no cabe duda que puede existir el temor, puede existir la incertidumbre, puede existir pues ciertos pensamientos puede tener ese soldado con respecto a ir y tomar ese lugar. Claro, lleva a más personas, pero en este caso, imaginemos que es un solo soldado y recibe una orden de ir a tomar ese lugar. No es una sugerencia, no es que si puede, no, dice, ve y toma ese lugar. Es una orden que cambiaría el curso de la guerra incluso. Cambiaría el curso también de una vida y de varias vidas. Miren, así es el bautismo. El bautismo no es un mero acto religioso, sino una orden del rey soberano, que define nuestra lealtad a Él, define nuestras vidas. Eso es. Porque muchos ven el bautismo como pues parte de una formación religiosa. Lo ven como parte de algo eclesiástico, una normativa más que cumplir, y no como un acto de obediencia. Y ese es un problema. Ese es un problema cuando nosotros vemos el bautismo simplemente como un acto religioso, un acto eclesiástico, viene un problema muy grave, muy, muy grave. Miren, si Cristo lo mandó, si el Señor lo mandó, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros?
¿Por qué somos tan indiferentes? ¿O por qué el cristiano se vuelve tan indiferente a veces cuando recibe una orden del Señor? Nos habla de una orden, nos habla acerca de sumisión, nos habla acerca de obediencia. Miren, para el bautismo se necesitan 4 elementos. Pude haber nombrado más, pero 4 elementos fundamentales. Si falta un elemento de estos para bautizarse, ya no es un bautismo. Ya no tendríamos que llamarlo bautismo. Primero que nada tendríamos la persona que se va a bautizar. Luego tendríamos, ¿qué otro? Tendríamos al que va, al bautizador. ¿Qué más? Tendríamos el agua, ¿sí o no? Tendríamos el agua. Y por consiguiente tendríamos las palabras que se mandó a decir en el bautismo. Miren, si falta uno de esos elementos, ya no es bautismo. Si falta el agua, ¿de qué lo bautizan? Porque la palabra bautismo es sumersión, sumergir completamente. No es una palabra religiosa, es una palabra que se ocupaba mucho antes. Si falta el bautizador, ¿cómo se va a bautizar solo? Necesita alguien que lo presente. Ok, tenemos 3 elementos, el bautizador, el que va a ser bautizado y el agua. Pero no decimos nada y solo lo sumergimos. También habría un problema, ¿verdad? Porque dijo que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 19. Cuando nosotros vemos estos elementos que se ocupan para lo que es el bautismo, este tipo de bautismo que vamos a presenciar, porque hay otros, un bautismo donde agarran una tela y la sumergen en el agua, el bautismo del Espíritu Santo, también es bíblico, pero hoy, esta mañana, nos interesa este. Pero antes de leer, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, que el bautismo tiene un elemento que es muy importante, que es el bautizador, el que va a bautizar, el que ya va a sumergir a la persona en las aguas, esa persona que va a sostener y va a sumergirla. El bautizador, vamos a ponerle. El discípulo. El discípulo. Vean ahí en el versículo 16, y aquí van a encontrar esa palabra, porque es el contexto del versículo 19 y el versículo 20 del mandato que se dio. Pero los 11 discípulos se fueron, claro, pero más adelante dice, verso 19 ahora sí, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa orden, ¿a quién se le dio? A sus discípulos. Hermanos, en esta mañana, si tú eres bautizado, si tú has entendido parte de, si tú eres bautizado, te corresponde esta parte. Se nos ha dado una orden. Se ha dado una orden. Varones, se ha dado una orden. ¿Y qué hay que hacer? Ir a ser discípulos. Pero también acá hay el elemento. Bautizador. Bautizar. No solamente es nada más hablar, sino que esto conlleva que primeramente el bautizado, el morado bautizado, tiene que ser discípulo, no seguidor, sino discípulo del Señor Jesucristo. Eso es esencial. ¿Sí? Tiene que ser su discípulo. El que no dejare padre, madre, ¿qué dice ahí? ¿Se acuerdan del texto bíblico? ¿Sí se acuerdan? No puede ser mi discípulo. Al discípulo se le demanda que debe dejarlo todo y seguir al Señor. Debe tomar la cruz y seguir al Señor. ¿Sí o no? Incluso su propia vida. Debe seguir al Señor. Cristo no sugiere, Jesús no sugiere, ordena, ir y bautizar. Ir y bautizar. Por lo tanto, todo varón que ha entendido esta parte, primeramente es discípulo, no seguidor, porque se le ha dado una orden y va de la mano.
El discípulo tiene que tener bien claro el bautismo, ¿sí? El bautismo obtiene su significado, su valor en la muerte del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Es ahí donde tiene valor. Porque si no, no tendría ningún valor si no está detrás Jesús, en su muerte y en su resurrección. No tendría ningún valor bautizarse. Miren, en otros lugares lo hacen. Hacen el mismo ritual, lo bajan al agua, lo bautizan. Pero no está Jesucristo detrás de. No tiene el valor que debe de tener. ¿Lo estamos viendo? Porque en otros lugares así lo hacen. Es de ahí donde se obtiene el valor del bautismo. En la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Porque Él murió por nuestros pecados. Porque Él padeció por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y esto es lo que nos hace recordar ese momento. La mesa del Señor nos hace recordar este momento también es especial porque detrás de eso está la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. El bautismo no es opcional. Una vez que has creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el bautismo no es opcional. Es parte de la esencia del discípulo. ¿Ya creíste? Sí, pero el siguiente proceso es ser discípulo del Señor. Por lo tanto, es necesario bautizarse. Sin tener en el pensamiento lo siguiente. No podemos tener el pensamiento lo siguiente. El bautismo no da poder. El bautismo no te da poder. El bautismo no te da salvación. El bautismo no te hace más importante dentro de la iglesia. El bautismo, ¿sí? No te hace más salvo, no te hace más santo tampoco. Porque el que baja al agua fue aquel que recibió a Jesucristo, aquel que se arrepintió, aquel que primeramente creyó en el Señor Jesús. El bautismo tampoco te da ese derecho, ¿sí?, de reclamar algo delante de su presencia. El bautismo no es una puerta para entrar a servir. El bautismo, ya desde que inicias, ya vas a servir. Porque cuando recuerden, cada uno podemos recordar el momento que creímos en Jesús. ¿Qué es lo que primero hicieron? Hablar a los demás de que qué había pasado en su vida. Empezaron a predicar. Ya empezaron a servir sin darse cuenta. Vamos a leer, dice ahí en Mateo, dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. A todos lados, donde quiera que vamos, es necesario hablar del Señor. Porque somos discípulos. No somos nada más seguidores del Señor. Hermanos, si tú te sientes seguidor, bueno, es necesario cambiar la perspectiva. Si tú eres seguidor, te es necesario cambiar la perspectiva. Porque necesitas ser discípulo. Necesitas caminar sobre las huellas del Señor, no fuera de las huellas. Vean lo que sigue diciendo. Me voy a saltar, verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No puedo ser nada más seguidor, porque también uno de los trabajos del que bautiza es enseñar. Enseñar lo que el Señor había enseñado. Enseñar su palabra, para que sea guardada su palabra. No podemos caminar a la deriva, predicar, pero no enseñar. Necesitamos enseñar. Abran sus Biblias ahora, vamos más adelante a Romanos. Caminemos a Romanos capítulo 6. De ahí nos vamos a detener. Y ahora le toca el turno al que se va a bautizar. Ya tomamos una probadita del que bautiza, ahora vamos a ver el que va a ser bautizado.
el que va a ser sumergido a las aguas. Vean, capítulo 6, verso 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es increíble este texto. El verso 4 es increíble, porque ahora el que está bautizado, el que es discípulo, el bautizador, el que va a bautizar, anda en vida nueva, porque ya pasó por ese proceso. Y el que va a ser sumergido, ya tiene vida nueva, pero ahora tiene que caminar en esa vida nueva. Ya tiene vida nueva en Cristo, ya creyó en Jesucristo. El Señor ya le ha dado vida nueva. ¿Sí? Pero este momento es especial. Y tiene que recordarlo toda su vida. Así como Cristo murió y resucitó, el bautismo, lo podemos ver como el bautismo es ese símbolo, lo que va a pasar. Decía Martín Lutero, el bautismo es que Cristo nos ata a sí mismo porque su victoria, para que su victoria sea nuestra. Lo que decía Lutero es de que lo que hace Jesús es que nos ata a su lado, y lo que Él vive, Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, así pasa con nosotros. Nosotros un día resucitaremos igual que Él. Tenemos esa esperanza. Él llevó esa maldad al madero. Y cada uno de nosotros deberíamos recordarlo cuando recordamos la palabra bautizo. Vayan más adelante en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto debe de recordarlo el que va a ser bautizado. Debe recordar que todo su pecado, toda su iniquidad le llevó Jesús. Que al bajar al agua, debe recordar cuando Jesús estuvo en la tumba, luego resucitó al tercer día. Y así de esa manera ahora tenemos victoria en Cristo Jesús. No hay otra salida. No hay más que hacer. El Señor todo lo hizo por nosotros. El acto que vemos aquí también nos hace recordar el momento de nuestro arrepentimiento, porque lo confesamos. Confesamos que hemos creído en aquel que perdonó todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad. Y esto nos hace recordar una palabra muy importante. Se llama obediencia. Obediencia. No puedo decir quiero bautizarme sin antes reconocer que debo obedecer. No puedo bautizarme si antes no puedo recordar que lo que Dios me demanda es obediencia. Y ya iniciaste. Ya iniciaste. Si tú ya eres bautizado, has iniciado una vida de obediencia. No sé cuánto podrías decir cuán obediente seas al Señor. Eso solamente tú y Dios lo sabe. Pero es el inicio de lo realmente obediencia. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, éramos enemigos de Dios. Estábamos condenados, merecíamos el infierno. Pero una vez que has creído en el Señor Jesucristo, entonces empiezas a obedecer. Ahora sí, empezamos a obedecer. La lectura que leían hace rato en Hechos, es increíble esa lectura. Porque si ustedes observan, el eunuco escucha el Evangelio
entiende el Evangelio, se le explica el Evangelio, que no había nadie que le explicara, él lo entiende, y el primer acto que pasa en su corazón es obediencia. Por eso dice, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado, porque en su corazón hay obediencia. Él quiere hacer ese acto por obediencia, porque ha entendido lo que ha pasado en su Señor Jesucristo. Ha entendido que ha sufrido el Señor Jesucristo y ha muerto por culpa de Él o por culpa de nosotros. Y Él quiere obedecer a aquel que murió por Él. Él quiere obedecer a aquel que ha dado su vida para que nosotros tengamos vida en Él. Hermanos, si Cristo murió por ti y por mí, ¿por qué creen que desobedecemos? ¿Por qué creen que nos volvemos a veces desobedientes de la Escritura? Si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos ha llamado para ser ejemplos vivos. ¿Por qué a veces dudamos en vestir el uniforme? ¿Por qué a veces se duda en vestir ese gran uniforme que el Señor nos ha dado? Él está dando una orden, no una sugerencia. Hermanos, recordemos que el bautismo no es algo vacío. No es algo vacío, por eso iniciamos y les recordaba y les decía, cuando escuchan la palabra bautismo, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Porque no fue vacío. Es en el momento en el que Dios mira tu obediencia, mi obediencia. No podemos estar sin obedecer. Todo lo demás sale sobrando. Debe haber el anhelo en tu corazón de querer obedecer a aquel que murió por ti, aquel que te ordena seguirle, aquel que te ordena ser su discípulo. Hermanos, para el que no ha sido bautizado, hoy en día es necesario recordar esto. Aquí hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? Para el que no ha sido bautizado, recuerda, aquí hay agua. ¿Qué impide que no seas bautizado? ¿Qué impide? ¿Qué hay en tu corazón que te impide bajar a las aguas? Creo que la respuesta, la mayoría lo sabemos. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Y has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y esa es la respuesta. Solamente es obedecer a Cristo. Porque Él va a transformar tu identidad. Aquel que no es bautizado, le preguntas, ¿por qué no te has bautizado? Y empieza a errar. Y empieza a preguntar, y empieza a cambiar, y empieza a mover pensamientos para poder excusarse. Pero es muy simple. Se llama obediencia. ¿Qué impide realmente que no puedas bajar a las aguas? Aquí hay. ¿Qué es lo que impide en tu corazón no hacerlo? Que vas a ser transformado, tu identidad va a cambiar. Pero no por bajar a las aguas, sino por haber creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Para los que ahora ya son bautizados, recuerda tu bautizo. Recuerda como que alguien ha muerto. Alguien fue crucificado. Ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Ya no recuerdes que te entró mucha agua o que abriste los ojos o que tenías ganas de ahogarte. Tienes que recordar en tu corazón que ya no vives tú, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque nos ha dado nueva vida en Cristo. Él murió por nuestros pecados y Él resucitó para darnos vida eterna. Él nos ha dado un lugar. Y hoy lo que tenemos que hacer es servir y obedecer
El objetivo de bautizarnos o de bautizarse no es para salvación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es realmente el objetivo por el cual yo me bauticé? ¿Se han hecho esa pregunta? Quiero que la mediten muy bien. ¿Por qué me bauticé? ¿Para qué me bauticé? Es el momento en el cual nosotros debemos de cambiar la perspectiva de nuestra vida. Porque el bautismo no es para no hacer nada o para pensar que tenemos seguridad en la salvación, sino es para vivir una vida de obediencia en Cristo, para reflejar a Cristo en nuestras vidas, para vivir como a Cristo le agrada y para disfrutar las grandes y abundantes bendiciones, no aquí, las que están en los cielos, las que nuestro Dios nos ha dado y ha preparado en ese reino. Hermanos, en esta mañana cuando presenciemos este bautizo, debemos recordar y recapacitar que nuestra vida debe ser una vida de obediencia, una vida de agrado al Señor, en la que cada uno de nosotros podamos glorificar a nuestro Dios, no solo con nuestras palabras, no solo con nuestros pensamientos, sino también con nuestros actos. Que el Señor bendiga su palabra. Jesús, ¿has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí, he creído. Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré.